¿Qué pasaría si te dijera que Inglaterra tuvo un rey que no gobernaba desde un trono, sino desde una cama? Un monarca que convirtió su palacio en una casa de placeres, financiada con los impuestos del pueblo. Esto no es ficción. Es el secreto más sucio de la historia británica. Imagina entrar en los majestuosos salones del Palacio de Viteal en el año 1675, solo para presenciar una escena que haría sonrojar al burdel más desvergonzado de Europa. Cortesanas semidesnudas danzando sobre las mesas del comedor real, mientras nobles ebrios se entregan a actos íntimos en los mismos pasillos donde antaño se coronaban reyes. Las amantes oficiales del rey no solo están presentes, sino que compiten entre ellas, en público, por demostrar quién puede satisfacer mejor los deseos reales. Y en el centro de este espectáculo, aparece Carlos II, un monarca que convirtió el desenfreno en política de Estado y el deseo en un símbolo del poder real. No se trata de un gobernante que simplemente toleraba el libertinaje, sino de un rey que lo institucionalizó, transformando la corte inglesa en una exhibición descarada de decadencia. Su reinado marcó el comienzo de una era en la que la lujuria no se escondía en sombras, sino que desfilaba con orgullo bajo el estandarte de la corona. Antes de convertirse en el protagonista del escándalo en Viteal, Carlos II pasó 11 años decisivos en el exilio, alejándose de una Inglaterra dominada por la severidad del gobierno puritano de Oliver Cromwell. Entre 1649 y 1660, mientras su país rechazaba la monarquía, el joven príncipe buscó refugio en la opulenta corte de Luis XIV en Francia. Allí, fue testigo de una realidad completamente distinta, donde el poder absoluto venía acompañado de una libertad sexual institucionalizada. Luis mantenía amantes oficiales, financiaba burdeles aristocráticos y organizaba orgías aceptadas como parte del protocolo de la nobleza. Carlos no solo observó, sino que absorbió esas lecciones con un entusiasmo inquietante. Cuando la monarquía fue restaurada y regresó a Inglaterra en 1660, a los 30 años, lo hizo con una determinación clara: no solo replicaría lo que había visto en Francia, sino que lo superaría. Donde Luis disimulaba tras las apariencias del decoro, Carlos sería explícito. Su regreso no trajo únicamente un monarca, sino una visión radical del poder basada en el exceso, la indulgencia y el placer sin límites. En mayo de 1662, Carlos II contrajo matrimonio con Catalina de Braganza, una princesa católica portuguesa. Pero el vínculo sagrado del matrimonio fue degradado de inmediato por un acto sin precedentes. Ese mismo mes, el rey instaló públicamente a Bárbara Villiers, condesa de Castlemaine, como su amante oficial dentro del propio Palacio Real. No se trató de una relación discreta ni de una aventura pasajera. Fue una declaración abierta, deliberada y humillante. Carlos obligó a Catalina a aceptar a Bárbara como su dama de honor principal, forzándolas a coexistir bajo el mismo techo y en la misma corte. Nunca antes en la historia de Inglaterra un rey había impuesto tan públicamente la presencia de una amante a su esposa legítima. El adulterio dejó de ser un pecado privado para convertirse en parte integral de la vida oficial de la corona. Carlos no intentó ocultar sus relaciones, al contrario, las exhibió como parte de su identidad real. Con ello, no solo normalizó el adulterio, sino que lo elevó al rango de costumbre institucional, haciendo de la infidelidad una pieza más del engranaje del poder. Bárbara Villiers no tardó en consolidarse como mucho más que una amante del rey. Su belleza deslumbrante, su ambición sin límites y su completa falta de escrúpulos la convirtieron en una figura dominante en la corte. Su influencia no se restringía al ámbito privado, era política, visible y ruidosa. Transformó sus aposentos en un centro permanente de actividad sexual, donde el placer era moneda de cambio y el escándalo, rutina diaria. La cultura de la corte cambió radicalmente bajo su presencia. La sexualidad, que antes se ocultaba tras las paredes del decoro, pasó a ser un espectáculo abierto, parte del protocolo no oficial del reinado. Embajadores extranjeros expresaban su asombro ante lo que presenciaban en el corazón del poder inglés. Uno de los testimonios más vívidos proviene de Samuel Pepys, el célebre cronista de la época, quien en 1663 visitó los aposentos de Bárbara. La encontró semidesnuda, mientras un artista italiano la pintaba, al mismo tiempo que ella recibía en su cama a dos cortesanos. Al preguntar por el rey, ella respondió con total naturalidad que estaba ocupado con otras damas y que debía esperar su turno.
Aquella escena no fue una excepción, sino una muestra clara del nuevo orden instaurado en la corte. El trono se había convertido en un escenario donde la lujuria era protagonista y el poder, su espectador más complacido. Carlos II no se conformó con una amante oficial. En su lugar, organizó un sistema rotativo de favoritas reales, cuidadosamente seleccionadas y públicamente exhibidas como símbolos de poder. Entre ellas destacaban Nell Gwyn, antigua actriz y prostituta confesa, Louise de Queroualle, enviada por la corte francesa como espía disfrazada de cortesana, y Hortense Mancini, una duquesa italiana cuya presencia añadió un nuevo nivel de escándalo al harén real. Estas mujeres no eran figuras discretas ni mantenidas en secreto. Se sentaban junto al rey en banquetes oficiales, vestidas con prendas tan reveladoras que dejaban a la vista pechos y muslos, provocando el desconcierto de embajadores y nobles presentes. Su comportamiento era igual de atrevido, coqueteaban abiertamente, pronunciaban comentarios sugestivos y desafiaban todo sentido de decoro cortesano. Uno de los testimonios más contundentes proviene de John Evelyn, un contemporáneo puritano, quien relató su experiencia en una cena de 1671. Presenció como una de las favoritas, ebria, expuso completamente sus pechos durante la comida, provocando las carcajadas de los cortesanos y el aplauso entusiasta del propio rey. No se trataba de una simple vulgaridad, sino de un nuevo protocolo no escrito en la corte. El escándalo era la norma, y el desenfreno, una forma de gobierno. La corte de Carlos II no solo toleraba la prostitución, la institucionalizó como parte activa del aparato monárquico. El acceso al palacio ya no dependía del linaje o la virtud, sino de la disponibilidad para satisfacer los caprichos del rey. Actrices, esposas de comerciantes y hasta hijas de nobles empobrecidos se convirtieron en objetivos directos de una maquinaria diseñada para alimentar los deseos del monarca. Esta operación contaba con una figura clave, Mother Kresgel, una reconocida proxeneta que fue nombrada oficialmente proveedora de compañía femenina. Su función consistía en seleccionar, preparar y entregar a las mujeres que el rey solicitaba según sus preferencias del momento. Esta estructura no era simbólica, tenía respaldo logístico y físico. El propio palacio fue modificado para facilitar los encuentros sexuales, se instalaron camas adicionales en distintas estancias, se colocaron espejos en las paredes y techos de las habitaciones reales, y se construyeron compartimentos secretos desde los cuales el rey podía observar en silencio a sus amantes con otros hombres. Esta práctica voyeurista alimentaba una libido ya desbordada, y convertía la vida en la corte en una representación constante de placer orquestado. Lo que alguna vez fue un símbolo de autoridad divina se había transformado en un escenario funcional para la lujuria del poder absoluto. Cada sábado por la noche, el Palacio Real se transformaba en algo que poco tenía que ver con la administración del reino. Lo que debía ser un centro de gobierno se convertía en escenario de orgías temáticas organizadas por el propio rey, donde la participación no era opcional. Los nobles sabían que rechazar la invitación significaba perder acceso a la corte, y con ello, a cualquier influencia política. La lujuria se convirtió en requisito para conservar el poder. En cartas privadas, el duque de Buckingham describía estos encuentros como bacanales romanas, en las que hombres y mujeres de la más alta nobleza participaban abiertamente en actos que, según sus palabras, harían sonrojar a un soldado borracho. Carlos II no era un simple espectador, intervenía activamente, muchas veces con múltiples parejas al mismo tiempo, mientras los demás observaban y aplaudían como si asistieran a un espectáculo teatral. Pero la decadencia no se detenía ahí. En uno de los episodios más escandalosos, Louise de Queroualle y Nell Gwyn fueron obligadas a competir públicamente en una demostración de habilidades íntimas durante una recepción oficial. La escena fue tan ofensiva que el embajador veneciano abandonó su puesto diplomático, declarando que no podía representar a su república ante una corte que se había convertido, literalmente, en un burdel. Lo que antes era escándalo en voz baja se transformó en una ceremonia regular de degradación institucionalizada. Los excesos sexuales de Carlos II no solo mancharon la moral de la corte, drenaron también las arcas del Estado con una intensidad alarmante. Las amantes reales no eran mantenidas con regalos ocasionales, recibían pensiones oficiales que, en algunos casos, superaban el presupuesto destinado a la Marina inglesa. Barbara Villiers disfrutaba de una asignación anual equivalente a millones de libras actuales, mientras Nell Gwyn acumulaba propiedades,
joyas y una legión de sirvientes financiados directamente por el tesoro público. Pero la corrupción no se limitaba al lujo personal. Las amantes se convirtieron en instrumentos de poder. Embajadores extranjeros eran invitados a entretenerse con las favoritas del rey como forma encubierta de negociación. Los favores sexuales se transformaban en monedas diplomáticas. Al mismo tiempo, nobles ambiciosos ofrecían a sus esposas e hijas al monarca en busca de títulos, influencias o cargos públicos. Este comercio de placeres contaminó la maquinaria estatal. Los nombramientos clave ya no respondían al mérito ni a la competencia, sino al grado de cercanía con el harén real. Leyes eran promovidas o bloqueadas según los intereses de las amantes, y los criterios administrativos cedieron ante los caprichos del deseo. En manos de Carlos, el Estado dejó de ser una institución regida por principios, se volvió un sistema de recompensas íntimas, donde el poder político se obtenía entre sábanas y no en despachos. Las consecuencias del libertinaje de Carlos II no se limitaron a las finanzas o la diplomacia, golpearon con brutalidad dentro de su propio hogar. Catalina de Braganza, su reina humillada, sufrió un deterioro mental y físico profundo, resultado de años de desprecio público. Fue obligada a compartir su vida con las múltiples amantes de su esposo, a presenciar su presencia constante en la corte, e incluso a tolerar que entraran a sus propios aposentos. La humillación sistemática provocó varios abortos espontáneos y un aislamiento emocional que nunca fue atendido por el rey, quien mostró una frialdad absoluta ante el sufrimiento de su esposa. Al mismo tiempo, la Iglesia anglicana enfrentaba una crisis de legitimidad. Lejos de denunciar la conducta del monarca, los obispos optaron por el silencio. Fueron obligados a bautizar a los hijos ilegítimos de Carlos, al menos 14 oficialmente reconocidos, aunque los rumores hablaban de muchos más. Los sermones evitaron cuidadosamente cualquier referencia a la moral sexual, por temor a ser interpretados como críticas al soberano. Fuera de los muros del palacio, el pueblo comenzó a reaccionar. Circulaban panfletos clandestinos por las calles de Londres, repletos de relatos gráficos sobre las orgías reales. Grupos puritanos organizaban protestas silenciosas, mientras comerciantes y ciudadanos comunes comenzaban a preguntarse abiertamente si un rey tan degradado merecía su obediencia. La fascinación inicial se transformó en repulsión colectiva, y la corte, otrora símbolo de grandeza, se convertía en objeto de vergüenza nacional. El escándalo de la corte de Carlos II trascendió las fronteras de Inglaterra y provocó una oleada de indignación en toda Europa. Incluso las cortes más permisivas del continente reaccionaron con asombro y repudio ante los informes de orgías públicas, favoritismo sexual y manipulación política a través del placer. El Papa emitió una condena formal, calificando al rey inglés como enemigo de la cristiandad, mientras que líderes protestantes utilizaban a Inglaterra como ejemplo de advertencia sobre los peligros del absolutismo corrupto. La vergüenza internacional no fue simplemente simbólica, debilitó profundamente la autoridad moral de la monarquía inglesa. La imagen del rey como representante divino se derrumbó ante los ojos de su propio pueblo. En su lugar, surgió una figura vista como símbolo del desenfreno y la decadencia. Este desprestigio no solo alimentó la crítica popular, sino que encendió un debate más profundo sobre la naturaleza del poder real. Los ideales republicanos, que antes parecían radicales, comenzaron a ganar terreno entre la nobleza y la burguesía. El concepto de una monarquía constitucional se fortaleció como una necesidad, no como una utopía. Aunque Carlos murió en 1685, las fisuras provocadas por su reinado siguieron creciendo. Solo 3 años después, en 1688, estallaría la Revolución Gloriosa, una transformación política que cambiaría para siempre el sistema de gobierno británico. Irónicamente, la era de excesos de Carlos no solo corrompió la corona, también sembró las semillas de su propia limitación. La muerte de Carlos II en 1685 no trajo consigo solemnidad ni reconciliación, sino un último acto de desorden que reflejaba fielmente su reinado. En lugar de estar rodeado por consejeros o familiares, el rey exhaló sus últimos suspiros en medio de sus amantes, que discutían en voz alta sobre la herencia de su fortuna personal antes de que el cuerpo se enfriara. El lecho del monarca, antaño símbolo de poder, se convirtió en escenario de disputas y codicia. Su funeral, lejos de recuperar algo de la dignidad perdida, terminó siendo una prolongación del escándalo.
Las favoritas reales continuaron sus riñas durante la ceremonia, arrastrando consigo el decoro de una institución ya debilitada. Lo que debía ser un momento de luto nacional se convirtió en una farsa pública que confirmó lo que muchos ya pensaban: la corona inglesa había sido profanada desde dentro. Fue su hermano, Jacobo II, quien asumió el trono tras esta escena vergonzosa. Recibió una monarquía envuelta en desprestigio, con una imagen manchada por años de libertinaje y corrupción. Su intento por restaurar el respeto y la decencia enfrentó un desafío casi imposible: reconstruir la credibilidad de una corona que había perdido, no solo poder político, sino su alma institucional. En tiempos recientes, algunos historiadores han intentado reevaluar la figura de Carlos II, subrayando su mecenazgo a las artes, su apoyo al teatro, y su impulso a instituciones como la Royal Society. Estos argumentos buscan rescatar una imagen más equilibrada del monarca, destacando sus aportes culturales como contrapeso a su reputación libertina. Sin embargo, los documentos primarios de la época cuentan una historia difícil de ignorar. Diarios personales, cartas diplomáticas y crónicas oficiales coinciden en un retrato abrumador, el de un rey que convirtió el palacio real en un escenario permanente de excesos, donde la lujuria desplazó a la ley y el placer sustituyó al deber. Estas fuentes, escritas por testigos directos, no dejan margen para la especulación. Carlos II no simplemente vivió con libertades, las institucionalizó, y con ello desdibujó los límites entre autoridad y desenfreno. Su reinado no fue solo escandaloso, fue una advertencia histórica. Cuando el poder no conoce restricciones, se convierte en vehículo de corrupción absoluta. Carlos confundió el trono con el lecho, y su legado es prueba de que una monarquía entregada al deseo pierde no solo su dignidad, sino también su razón de ser. Su historia permanece como un recordatorio lúgubre de lo que ocurre cuando la corona se prostituye a sí misma ante el altar del placer sin límites.